En este vídeo vamos a aprender las principales partes que componen un ordenador o PC, Personal Computer en inglés. Cuando hablamos de un ordenador nos referimos a dos partes fundamentales, una parte hardware y una parte software. La parte hardware es la parte dura, la parte que nosotros podemos tocar, la que podemos palpar. En este caso pues el monitor, la placa base, la tarjeta de expansión, fuente de alimentación, etcétera. Por lo tanto, hardware duro, ¿vale? Lo que podemos tocar. Y también necesitamos el software. El software es la parte blanda, la parte que no podemos tocar, pero que dota al ordenador de inteligencia. Pues ahí podemos hablar tanto de los drivers como de la BIOS y del sistema operativo y diferentes programas de usuario, ¿vale? Así que por una parte tendremos el hardware, que es la parte dura, y por otra parte tenemos el software, que es la parte blanda, la parte que no se puede tocar. Si hablamos de software podemos distinguir dos partes fundamentales. Por una parte el sistema operativo y por otra parte los drivers. El sistema operativo lo que nos va a permitir es comunicar al hardware con los programas de aplicación que ejecuta el usuario. Es decir, cuando el usuario le pide al programa de aplicación, por ejemplo, acceder al ratón o al teclado, pues es el sistema operativo el que gestiona la comunicación entre ese hardware y esa aplicación, ¿vale? Así que el sistema operativo es el encargado de dar recursos hardware a los programas de usuario. Para que el sistema operativo entienda qué periféricos, qué hardware tenemos conectado en nuestro ordenador, hace falta instalarle los drivers o controladores, que son pequeños programas que le dicen al sistema operativo cómo ha de hablar con el hardware que tiene enchufado, ¿vale? Así que siempre que instalemos un programa, o sea, siempre que instalemos un determinado hardware, un determinado periférico, pues se instalará en nuestro ordenador un driver o controlador para decirle al sistema operativo cómo tiene que interactuar con él. La parte fundamental de nuestro ordenador, el cerebro de nuestro ordenador, el circuito integrado principal es el microprocesador o procesador, ¿vale? Aquí podemos ver un Intel Core i7 de última generación, pero bueno, existen muchos tipos, muchos fabricantes que realizan circuitos microprocesadores para PCs, ¿vale? El microprocesador es el cerebro, como hemos dicho, es decir, es el encargado de ejecutar los programas que el usuario le va pidiendo. Como sabemos, un ordenador solo entiende de ceros y unos, habla en binario, por lo tanto el microprocesador lo que hace es operaciones aritméticas y lógicas de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones de ceros y unos, ¿vale? Así que nosotros lo que tenemos que hacer es dar datos al microprocesador y ese procesador irá a toda leche ejecutando las instrucciones que le mandemos. Para comunicar el procesador con el resto de dispositivos, con su memoria RAM, con el disco duro, con determinados periféricos, lo que necesitamos es una placa base o placa madre o motherboard en inglés, que lo que nos va a hacer es unir los diferentes pines del microprocesador con los diferentes pines de las memorias RAM, periféricos, etcétera. Entonces, la placa base es una parte fundamental de un ordenador. En ella podemos encontrar determinados circuitos integrados auxiliares que se llaman chipset, que lo que nos hacen es adaptar tensiones, adaptar comunicaciones, etcétera, para servirlas a la CPU, al microprocesador, ¿vale? Sobre todo, pues ahí veremos un poco cómo este microprocesador pues va conectado a las diferentes memorias RAM, a los discos duros, a la BIOS, etcétera, dispositivos que veremos a continuación. Para comunicar estos periféricos, la pantalla, el teclado, el disco duro, la impresora e incluso la memoria RAM con nuestro microprocesador, pues necesitamos unir esas líneas, ¿vale? Y esas líneas se denominan buses. En los buses, por lo tanto, van a ser las autopistas o las carreteras por las que van a ir la información que, por ejemplo, el teclado vaya recibiendo o que se vaya mostrando por pantalla o que cojamos del disco duro, ¿vale? Los buses, entonces, son carreteras por las que viajan esos ceros y unos de los que hemos estado hablando.
Existen diferentes conectores dentro de la placa base. El más conocido y todavía usado es el PCI, Peripheral Component Interconnect, que son ranuras de expansión en las que nos permiten conectar pues desde tarjetas de sonido, tarjetas de vídeo, tarjetas de red, etcétera. ¿Vale? Si hablamos de conectores un poquito más modernos, pues nos podemos encontrar con la PCI Express. ¿Vale? La PCI Express pues es un desarrollo del PCI, pero bastante más rápido, por eso el tema de Express. ¿Vale? Podemos distinguir entre el PCI y el PCI Express por el formato de sus conectores. Para que funcione la memoria RAM, para que funcione el disco duro, para que funcionen todos los periféricos, necesitamos alimentarlo, es decir, darle tensión y corriente. Para ello lo que utilizamos es una fuente de alimentación que va a convertir esa señal alterna que recibimos de los enchufes de nuestra vivienda o de nuestra oficina y la va a convertir en una tensión continua que sea capaz de alimentar los buses y los periféricos que tenemos en la placa base. Una de las partes principales del ordenador es la memoria. ¿Vale? Si nosotros hemos dicho que los microprocesadores lo que hacen es ejecutar instrucciones a toda leche, necesitamos algún dispositivo que le mande esos datos, ¿vale? Si tiene que sumar dos datos, esos datos tienen que estar almacenados en algún sitio. Así que tenemos las memorias que nos permiten es almacenar información, ¿vale? Almacenar ceros y unos. A un 0 le llamaremos bit, a un 1 le llamaremos bit. Si tenemos 8 bits tendremos un byte. Y luego ya tenemos kilobyte, megabyte, gigabyte o terabyte, dependiendo de la capacidad de nuestras memorias. Aquí en la imagen podemos ver un disco duro y una memoria RAM. Diferencia entre disco duro y memoria RAM, pues así explicado de manera sencilla. El disco duro guarda mucha información, pero es muy lento. ¿Vale? Para leer, pues tiene que ir aquí, como veis, es un disco en el que con una aguja va leyendo esos ceros y esos unos, y ese proceso de lectura es bastante lento. Tiene la ventaja de que almacena mucha información, así que un disco duro va a ser un dispositivo lento, pero que puede almacenar terabytes incluso, ¿vale? Muchísima información. Y sin embargo, la memoria RAM es una memoria muy rápida, pero de poca capacidad. ¿Vale? Podemos tener dispositivos de 8 GB, de 16 GB, pero no mucho más. Así que la memoria RAM es una memoria muy rápida, pero que almacena poca información. Si queréis que os ponga un ejemplo más o menos práctico, imaginaros un tío que está trabajando en su mesa con determinados papeles, determinada información. Si nosotros queremos trabajar con esa información, pues imaginaros que tenemos un archivador ahí a lo lejos, tenemos que levantarnos de la mesa, caminar hacia el archivador, coger ese archivador, leer qué archivador es el que tenemos que coger, irnos otra vez hacia la mesa y coger la información, ¿vale? Ese archivador que tenemos ahí a lo lejos con mogollón de información sería el disco duro. Puede almacenar muchísima información, ya que es un armario muy grande, pero necesitamos ir y volver y ver qué archivador es el que tenemos, lo cual nos lleva mucho tiempo, ¿vale? Los archivos que hemos ido a coger al disco duro, a ese archivador, y les hemos guardado en la mesa, pues imaginaos que en la mesa tenemos una pequeña bandeja donde vamos guardando los archivos que utilizamos muy a menudo, ¿vale? Pues esa pequeña bandeja sería la memoria RAM, es decir, memoria donde cabe poco, en esa bandeja va a caber poca información, pero que podemos consultar muy a menudo, de manera muy rápida, ¿vale? Así que el disco duro sería el archivador al que tenemos que ir a por mucha información de manera lenta, y la memoria RAM sería esa bandeja en la que tenemos la información que más usamos, ¿vale? Si nosotros tenemos mucho disco duro pero poca memoria RAM, tendremos que darnos mucho paseo para buscar muchos archivos, ¿vale? Por lo tanto, el ordenador será lento. Lo ideal es tener mucha memoria RAM. ¿Qué es lo que sucede? Que la memoria RAM es cara. Por lo tanto, pues siempre tenemos que hacer un compromiso entre velocidad y coste. ¿Cuándo notamos la falta de memoria RAM? Pues notamos la falta de memoria RAM cuando tenemos muchos procesos funcionando a la vez. Imaginaros que tengo el correo electrónico, tengo Photoshop y tengo Premiere, ¿vale? Pues si yo tengo que coger una imagen, iré al disco duro, la dejaré aquí en la memoria RAM, y cuando quiera consultarla iré a la memoria RAM, ya no me tengo que dar el paseo, lo haré muy rápido. Pero si tengo que coger otra imagen, pues tengo que volver
al disco duro y volver a dejarlo en la bandeja, en la memoria RAM. Si esa memoria RAM es pequeña, pues el primer archivo desaparecerá. Por lo tanto, si quiero volver al primer archivo, pues tendré que volver. Entonces, en esos momentos en los que utilizo muchos archivos o muchos programas de manera simultánea, es cuando el uso de memoria RAM se me hace necesario. Cuando hablamos de memorias, existen diferentes tipos de memoria. Habréis oído hablar de la memoria RAM, que os he estado comentando, de la memoria ROM, de la memoria EPROM, de la memoria flash. ¿Vale? Una memoria RAM, que es una memoria volátil, de acceso aleatorio, Random Access Memory. ¿Qué quiere decir que es una memoria de acceso aleatorio? Pues que yo puedo acceder al dato que yo quiera en cualquier momento sin tener que pasar por los datos anteriores. ¿Y qué quiere decir que es volátil? Pues que cuando se va la alimentación, cuando yo desenchufo mi ordenador, cuando se apaga la fuente de alimentación, esa memoria pierde esa información. ¿Vale? Por lo tanto, en esta memoria RAM, cuando yo arranco el ordenador, está vacía. Tengo que ir al disco duro a cargar dicha información. Porque la memoria RAM es una memoria volátil, que pierde información al desenchufarse. Sin embargo, tenemos otro tipo de memorias, como el disco duro, que es una memoria no volátil, aquella cuya información se almacena aunque desenchufemos. ¿Vale? El ejemplo claro es el del disco duro o una memoria SD. Esto se le suele llamar memoria ROM, memoria Read Only Memory, memoria de solo lectura. ¿Vale? También existen, como hemos dicho, memorias EPROM, que serían memorias de solo lectura borrables eléctricamente. En nuestro caso utilizaremos la memoria RAM, que como hemos dicho se borra para almacenar datos importantes durante la ejecución de programas, y el disco duro para almacenar mucha información que no se pierda al apagar el ordenador. Memoria RAM, pues las vamos a meter en diferentes slots. Como vemos, tenemos DDR2, DDR3, dependiendo un poco de la tecnología que estemos usando, pues tendremos mayor velocidad, ¿vale? La primera fue la DIMM, luego la DDR, DDR2 y DDR3, que es la actual. Mucho más rápida, también más cara. Cuando nosotros seamos capaces de comprar una memoria RAM, tendremos que asegurarnos de que la memoria RAM y los conectores que tiene la placa base coinciden. Es decir, si yo compro una memoria DDR3, asegurarme que el conector que tengo en la placa es DDR3. Para el disco duro, pues tenemos otros tipos de conectores, ¿vale? Los conectores IDE, que son los conectores más antiguos, que habréis visto en discos duros viejos, en ordenadores más antiguos, y los conectores SATA, que son los conectores nuevos que utilizamos muy a menudo en nuestras placas bases.